Este es el podcast para los valientes como tú, que no se conforman con una vida mediocre y que desean un cambio, aunque aún no sepan cómo, porque quieren pasar al siguiente nivel en el juego de su vida. Soy Laura León Basalo, coach de transformación personal, y con mis procesos personales acompaño a personas como tú a conseguir los cambios personales y profesionales que anhelan, desde su bienestar mental, emocional y espiritual. Si todo esto te resuena, te animo a que te quedes. Este es tu espacio para sentirte vivo en tu vida. ¡Comenzamos! ¿Cómo aceptar lo que nos duele sin caer en la resignación? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast Sentirte vivo en tu vida, de felicidad está en ti. Hoy quiero hablarte de la aceptación y en concreto cuando tenemos que aceptar situaciones que no nos gustan, situaciones que las rechazamos porque nos duelen. Quiero mostrarte de qué manera puedes acortar ese camino que existe entre el rechazo y la aceptación. Para ello, te voy a mostrar unas claves importantes que tienes que considerar ante una situación que te incomoda, que te disgusta, que la rechazas y que sabes que debes aceptarla para poder pasar página en tu vida. Es importante que tengas en cuenta estas claves. Pero sabes que esta situación te está costando porque no cuentas quizás con las herramientas necesarias para poder afrontarla con plenitud de recursos. Te invito a que te quedes en este episodio de hoy y que puedas tener en cuenta estas claves que te voy a dar. Lo más importante que hay que tener en cuenta cuando queremos aceptar esa situación que nos duele es considerar por qué nos duele. Pregúntate, ¿por qué me está doliendo tanto esta situación? Hacer un pequeño análisis para identificar por qué motivos esa situación nos está afectando. Te está afectando incluso hasta el punto de rechazarla del todo, de no aceptarla. Y en ese punto te puedes parar e identificar todos esos porqués, todos esos miedos que hacen que esa situación te duela. Por ejemplo, una persona que tiene dificultades con sus relaciones sociales o familiares, que no se siente comprendida, solo recibe reproches, no puede expresar sus necesidades sin que haya conflicto o en muchas ocasiones opta incluso por callar, sintiéndose decepcionada con ella misma. ¿Qué puedes hacer ante esta situación? Ya has identificado los motivos por qué te duele la situación, has visto claramente que desde tu perspectiva, y piensa que siempre vamos a enfocarnos desde la perspectiva propia. Pues desde tu perspectiva te duele porque te sientes incomprendida, porque te sientes aislada, con miedo a los reproches o al rechazo de los demás, con impotencia por no poderte expresar como te gustaría o por no poder elegir hacer lo que quisieras. Y aquí puedes añadir todos los adjetivos que tú consideres, porque siempre, eso sí, quiero que lo hagas desde tu perspectiva, desde cómo tú te sientes. Entonces aquí estás identificando los motivos por qué te duele esa situación. Estás analizando por qué esa situación es dolorosa para ti y lo estás haciendo desde tu propia perspectiva. Cuando te pilles referenciándote únicamente en la actuación de los demás, vuelves de nuevo a enfocarte en tu atención, en cómo te sientes tú, en cómo esa situación provoca en ti ese dolor o incluso ese sufrimiento. Con todo esto, lo que estás consiguiendo es primero identificar los motivos por los que esa situación es dolorosa para ti, poniendo la atención y el foco principalmente en tus sentimientos. Esto es crucial, es fundamental poner la atención en tus propios sentimientos y no únicamente en las actuaciones de los demás. Y una vez tienes identificado cómo te sientes,
vas a analizar de esa situación qué aspectos dependen de ti para que eso cambie. Y aunque te pueda parecer que hay situaciones que no pueden cambiar, como por ejemplo podría ser el fallecimiento de una persona, está claro que la situación es la que es, pero lo que sí que puede cambiar es tu actitud ante esa situación, tu actitud para afrontar pues, el fallecimiento de un ser querido, por ejemplo, tu actitud para afrontar los retos de la vida. Ese es tu poder personal. Tú siempre vas a poder elegir qué actitud quieres adoptar ante una situación y qué actitud vas a adoptar ante otra. Así que todas las situaciones permiten un cambio, pero siempre que estés abierto a observar esa situación desde otra actitud, desde otra mirada mucho más amable para ti y con mayor conciencia ante ese reto. Y dependiendo de cómo sea tu predisposición para mirar ese reto, para mirar esa dificultad que te está poniendo la vida adelante, pues tendrás una mayor carga de aceptación o de resistencia. Así que es sumamente importante que te centres en lo que sí depende de ti y dejes ir lo que no puedes cambiar. Porque no lo puedes cambiar, pues porque no está en tu mano el poder cambiarlo. Entonces te deberías preguntar, ¿puedo hacer algo que dependa de mí para que cambie esta situación? Si es así, actúa en lo que esté a tu alcance. Y si es que no, suelta lo que no dependa de ti. Y por ejemplo, una persona que se siente incomprendida, el ejemplo de una persona que no se siente integrada en un entorno social, podría ser en su familia, en un grupo de personas, y se pone a analizar, ¿no? ¿Qué aspectos dependen de ella para que pueda cambiar eso que le duele? Pues puede identificar que en lo que depende de ella puede mostrarse tal y como es, sin anticipar un miedo al rechazo. También puede actuar no condicionada con lo que le ha sucedido en el pasado, sino abierta a que pueda ser diferente, las situaciones puedan desarrollarse de manera diferente a como se ha venido haciendo hasta ahora. O sea, no anticiparse y no vivir condicionada por sus experiencias del pasado. Si ha sentido rechazo en otras ocasiones por algunas personas, no anticipar y creer que eso va a repetirse de nuevo en su vida, sino que poner conciencia y estar abierta a que pueda ser diferente en esta ocasión. ¿Por qué? Porque que hayas tenido experiencias parecidas donde te has sentido rechazado, eso no implica que tengan que volver a suceder, pero para ello hay que poner atención y conciencia, porque si no nos vemos abocados de nuevo a repetir los mismos patrones. Ese es el trabajo de introspección al que siempre te voy a invitar a hacer. Y es que, de hecho, el que estás haciendo también ahora, cuando estás analizando por qué te duele y todas estas preguntas que te voy ofreciendo. Siempre es un trabajo de introspección al final. Es hacia ti. Este siempre va a ser mi invitación. También puede pasar que quizás la historia de esta persona pues que le haya llevado a pensar que es muy difícil tener buenas relaciones sociales, porque a lo mejor pues de pequeño sufrió bullying en el colegio, acoso escolar, o porque siempre ha tenido dificultades con los compañeros del trabajo o con amigos y tiene unas fuertes creencias limitantes, creencias en torno a las relaciones sociales o incluso familiares, y que a lo largo de su vida pues se van repitiendo esas situaciones de conflicto donde siempre hay tensión en las relaciones. Pues esta persona necesita identificar esas creencias, porque si no las ha identificado es muy difícil poder cambiarlas. Entonces, una vez están identificadas todas estas creencias, qué es lo que creo sobre las personas, qué es lo que pienso sobre mis familiares, qué es lo que intuyo que las personas piensan de mí, todo esto son creencias. Pues a raíz de estas creencias, una vez identificadas,
la oportunidad es de cambiarlas por otras mucho más favorables, para empezar a tener buenas relaciones pues sin conflictos, y relaciones sobre todo que permitan que ella pueda ser, esta persona pueda expresarse y pueda mostrarse tal y como es. Eso es fundamental, sobre todo no dejar de ser uno mismo, no dejar de actuar como uno siente o como uno quiere por miedo al posible rechazo de los demás, o incluso por miedo a los reproches, pues porque a lo mejor su historia personal pues ha venido cargada de reproches y tienen una fuerte carga emocional para esta persona. Entonces, bueno, es muy importante poner conciencia en todo esto. Y hay que pensar que la reacción de los demás siempre es libre, pero lo que depende de ti es tu actitud. Así que no vas a poder interferir, no vas a poder afectar la reacción de los demás, porque ahí es donde nos equivocamos, erramos. Siempre tenemos que mirar hacia nosotros y ante cualquier situación que los demás estén mostrándonos, bueno, pues ser diligentes, poder hablar con asertividad, poder dar nuestra opinión, pero siempre desde nuestro centro y no depositando nuestro poder en la actitud de los demás, sino que directamente enfocarnos en nuestra actitud. Es ahí donde radica nuestro poder. La reacción de los demás es libre y no depende de ella el poder cambiarla, no depende de nadie el poder cambiarla. Esta persona, por ejemplo, pues que te digo que tiene estos problemas de relaciones sociales, si se enfoca únicamente en la reacción de los demás, pues nunca se va a mostrar como es en realidad, porque siempre va a actuar bajo los patrones de miedo, pensando que cualquier acción que tome pues va a tener una carga de reproches por parte de los otros, pues porque su historia se lo ha contado así, siempre y cuando no ponga atención, no ponga conciencia en todas estas creencias que tiene y en todos estos patrones que hacen que se vaya repitiendo en su vida. Bueno, si por ejemplo estás dejando de actuar por miedo a la reacción de otros, pues quiero que entiendas sobre todo que estás depositando todo tu poder en ellos, y eso es lo peor que podemos hacer, porque entonces estamos a expensas siempre de cómo van a reaccionar los demás. Así que lo más importante es enfocarte en tu actitud ante cualquier situación y no solo observar la reacción de los demás. Por supuesto que tienes que poder dialogar, tienes que poder dar tu opinión, pero mi invitación siempre va a ser enfocándote en ti, en cómo te hace sentir esa situación y analizar pues por qué. Resumiéndote un poquito para que lo tengas claro, es importante que tengas en cuenta que ante una situación que no aceptamos y que nos causa rechazo o incluso dolor, es importante identificar los motivos por qué nos sentimos así, analizarlo siempre desde nuestra propia perspectiva, ¿vale? Preguntándonos ¿por qué me siento así? Preguntarte ¿por qué me siento así? Y no poniendo la mirada únicamente en la actuación externa, no enfocándote únicamente en lo que hace el otro, sino que enfocándote en tus necesidades y en tus sentimientos. En qué necesitas y en qué estás sintiendo. Después también es importante que valores qué es lo que puedes hacer que dependa de ti para que cambie esa situación que estás rechazando. Porque de tus actuaciones tienes que ver cuáles son las que dependan de ti para que eso que estás rechazando pues pueda cambiar. Porque si no depende de ti, pues no le deberías de dedicar ni un minuto de tu atención ni de tu energía, porque es verdaderamente cansino y es que es innecesario. Cuando ves que algo no tienes manera de poder afectarlo para que eso cambie.
Con lo cual, ¿qué necesidad hay en que le estés dedicando tu atención y tu energía? También, de nuevo, es poner mucha conciencia y ver qué cosas dependen de mí. Y si es así, actúo, y qué cosas no dependen de mí, entonces tomo la decisión de no actuar o actuar hasta donde yo considere. Porque cuando eres capaz de hacer un análisis identificando por qué eso te duele, poniendo palabras a tus sentimientos y identificando qué puedes hacer que dependa de ti para que esa situación cambie, ahí estás haciendo todo lo posible para que esa situación en la cual sentías rechazo o te dolía ya empiece a transformarse, porque tú estás mucho más receptivo, más abierto a otras posibilidades para que tu actitud ante esa situación también cambie. De esta forma estarás actuando encaminado hacia la aceptación, que es totalmente diferente a la resignación. La aceptación que no hacia la resignación. Piensa que la aceptación viene acompañada de acciones conscientes. En cambio, la resignación lleva a la desidia, a la inacción, incluso a la dejadez. Así que a partir de ir poniendo conciencia poco a poco en esa situación que empiezas a aceptar, pues es cuando las acciones conscientes facilitarán que puedas vivir esa situación de la mejor manera posible, sabiendo que, aunque son situaciones que tú no hubieras elegido, pues son las que por algún motivo tienes que vivir en este momento. Incluso teniendo en cuenta que tu mente puede estar rechazando por completo esa situación, porque según tu mente esa situación no es buena para ti. Pero te recuerdo que es en esos momentos cuando te deberías preguntar: ¿está en mi mano el cambiar esta situación? ¿Puedo hacer algo para que cambie? Y si es así, pues actúa en lo que esté a tu alcance. Y si no, suelta lo que no dependa de ti. La verdadera aceptación te lleva a una acción consciente de no rechazo, donde tu manera de actuar es mucho más equilibrada, tiene un equilibrio emocional que hace que los resultados de esa situación pues sean mucho menos dolorosos, porque no tiene tanta carga emocional para ti, porque estás poniendo conciencia en esa situación. Incluso donde encuentras armonía entre lo que la vida te está presentando, que no te gusta, pero que tú puedes hacer que eso cambie. Y si finalmente está en tu mano el poder hacer algo, pues lo haces. Y si no, lo aceptas como que es así y sin tanta carga emocional. No sé si conoces a la autora Annie Marquier. Annie Marquier es una autora canadiense. El libro, que te lo recomiendo, es un libro gordo. Se llama La libertad de ser, de Annie Marquier. En este libro nos habla del término aceptación dinámica. Pues en este libro nos dice que el objetivo es conseguir vivir desde un estado de paz interior constante, independientemente de que las circunstancias externas puedan ser consideradas favorables o desfavorables. Pues es muy importante tener claro esto. Al final, nuestro objetivo en la vida es vivir en una paz interior constante. Y piensa que la idea es dejar de resistirse a lo que la vida te está presentando. Pero eso sí, tomando acción consciente y sin agitación mental, actuando en lo que dependa de ti y de manera pues mucho más equilibrada y tranquila. Y para ello, puedes hacerlo comenzando por dejar de juzgar las situaciones como buenas o malas, sino como situaciones que la vida te presenta para que las vivas y puedas crecer como persona y sacar aprendizajes de ellas. En caso de rechazo, lo único que consigues es acrecentar la energía negativa de esa situación.
incluso haciendo que se mantenga en tu vida o que aparezcan otras situaciones de características pues muy similares, hasta que finalmente estás poniendo conciencia en esa situación y de esa manera te es mucho más fácil pasar página porque ya has llegado a una aceptación sincera. La verdadera aceptación te lleva a una acción consciente de no rechazo. Y también te digo que cada persona necesita su tiempo y su espacio pues, para llegar a ese estado de aceptación sincero. No todo el mundo lo va a hacer al mismo ritmo. Así que puedes atravesar dentro de este proceso por diferentes etapas. La primera sería una etapa de negación y de rechazo. Después vendría una etapa de resignación y de conformismo, pasando por la aceptación con un cierto grado de resistencia y para finalmente acabar en una aceptación sincera y, en el mejor de los casos, con una comprensión de que todo en nuestra vida tiene un porqué y un para qué, o sea, que tiene un motivo y una causa. Aunque muchas veces es muy difícil para nosotros enfrentarnos sinceramente a la respuesta de esos por qué y para qué ha sucedido eso en nuestra vida. Quiero que consideres que cuando estás viviendo una situación muy dolorosa, en la cual hay involucrados muchos sentimientos, tener la capacidad de aceptar esa situación es una de las mayores expresiones de conciencia que como ser humano puedes realizar. Y eso te llevará a evitar pues, mucho sufrimiento innecesario, porque quiero que sepas que como seres humanos vamos a experimentar el dolor. Y eso es así. En muchas ocasiones vamos a experimentar el dolor. Pero eso no implica que porque el dolor sea inevitable, tengas que aferrarte al sufrimiento. Porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es totalmente opcional. Entonces quiero que esto lo tengas claro cada vez que te pilles en sufrimiento. Entonces te invito siempre a hacer este ejercicio, esta invitación de introspección hacia ti y poner el foco siempre en tus necesidades y tus sentimientos para poder empezar a aceptar esas situaciones que tanto te duelen. Y con esto pues finaliza el episodio de hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. Te envío un fuerte abrazo. Gracias por escuchar el podcast Sentirte Vivo en tu Vida. Soy Laura León Basalo, de Felicidad está en ti. Si todo esto te ha gustado y quieres aprender cómo llevar lo que comparto a tu vida diaria, empieza por mi ebook de regalo, el cuaderno de tus creencias. Lo encuentras en mi web, felicidadestaenti.com, donde podrás suscribirte para recibirlo. También puedes seguirme en mis redes, @felicidadestaenti en Instagram, Facebook y en YouTube me encuentras por @felicidadestaenti93. Te envío un fuerte abrazo de valiente a valiente.